Continuamos con la clase de trauma encefalocraniano, donde vamos a ver desde algunos conceptos básicos hasta los tratamientos quirúrgicos, ¿sí? Lo primero que vemos en general en la medicina es la definición de todo. Y el trauma de cráneo, así como otros traumas, ya tiene, digamos, sus orígenes en el inicio de la humanidad. Siempre hubo traumatismos, no es algo que se haya descubierto ni algo que haya aparecido posteriormente en la humanidad. Pero fíjense cómo hasta el 2010, esto es un artículo del 2010, seguimos pensando en cuál es la definición del trauma de cráneo, cuando a uno le suena que es una definición muy obvia. Pero bueno, esto es lo último que se considera que es una alteración de la función cerebral o otra evidencia de patología cerebral causada por una fuerza externa. Entonces, es una definición bastante amplia y bastante concisa, pero sí hace hincapié en que hay una alteración de la función cerebral o patología cerebral. No es el trauma de cráneo, entonces no vendría a ser cuando, digamos, deja fuera el trauma de cráneo leve, donde no hay una alteración de la función cerebral. Simplemente hay una causa externa que impacta sobre el cráneo. Eh, Más allá de la definición, hay hechos que no se pueden negar y hechos que sí son estudiados y fehacientes, que es la principal causa de muertes en países desarrollados, ¿sí? Y la primera causa de discapacidad. Eso es importantísimo a la hora de hablar de gastos en salud, ¿sí? Si bien es un pensamiento odioso pensar en gastos en salud, sin duda que es algo importantísimo porque pensar en el gasto es lo que nos permite llevar salud a todo el mundo. Estamos hablando, obvio, de la salud pública. En la salud privada los objetivos son distintos, pero bueno, sin duda que hay que pensar en los gastos. Y la incidencia es trimodal. Fíjense, tiene un pico en menores de 5 años, son accidentes caseros habitualmente, otro pico en los adultos jóvenes y un tercer pico en adultos mayores de 75 años. Estos tres picos, de estos tres picos, sin duda que el más grande y más importante es el de adultos jóvenes. Y está muy aparejada con el punto anterior de la primera causa de discapacidad, porque si sumamos adultos jóvenes, que son es la población productiva de, de un país, sumado a discapacidad, nos da no solo aumento de los gastos en salud para atender a ese paciente, sino también nos da a una población que va a estar diezmada y discapacitada para ejercer su actividad laboral. Entonces, esto a nivel sociedad es una cosa muy importante. Las clasificaciones de trauma de cráneo son múltiples, acá puse tres, pero hay muchas más, y mientras más investiguen, más clasificaciones van a encontrar. Podemos dividirlo según las lesiones en focales o difusas, según la indemnidad del cráneo, según la severidad del traumatismo. Lo que trato de hacer con estas tres clasificaciones es ver que no son excluyentes una de otra, sino que son complementarias. No es que porque tengamos un trauma de cráneo moderado no le vamos a decir que tiene una lesión abierta focal. O sea, realmente con estas tres clasificaciones nos da una idea bastante clara al momento de saber de qué paciente estamos atendiendo o incluso si ustedes están en una guardia y tienen que presentar a este paciente, da una idea muy acabada de cómo presentarlo, con el tipo de lesión, la indemnidad del cráneo y la severidad. Entonces vamos a entrar un poco en la evaluación de estos pacientes. La evaluación inicial
no excede a cualquier paciente traumatizado. Es muy difícil pensar en un paciente que solo se haya golpeado la cabeza. Me suena a un paciente que estaba manejando y sacó la cabeza por la ventanilla y se llevó un poste, una cosa así. Porque realmente en este tipo de traumas, por lo general están acompañados de otras lesiones. Sobre todo en los accidentes de vía pública, que es una de las principales causas de trauma en nuestro medio. Y la conducta inicial es siempre la misma, es ABC. Esa es la conducta inicial en cualquiera y cada uno de los pacientes con trauma de cráneo o cualquier trauma o cualquier cosa que lo vayamos a atender. El ABC siempre es lo más importante. Y les digo esto y se lo van a remarcar en cada uno de los cursos que hagan y en cada una de las capacitaciones, porque es independiente de las lesiones. Eh, y vamos a cuestiones, digamos, de la vida cotidiana que nos han pasado. Muchas veces los pacientes tienen pérdida de masa encefálica porque tienen una lesión abierta, un trauma de cráneo, tienen una fractura de base de cráneo y tienen pérdida de masa encefálica por conducto auditivo externo. Eso es muy impresionante. O sea, cuando uno no lo vio nunca, realmente es muy impresionante. Pero que no deje que eso no les permita asegurar la vía aérea del paciente, que no les permita evaluar si el paciente está hemodinámicamente estable o inestable, porque lo que lo va a matar no va a ser el cerebro que pueda salir del oído, porque ¿cuánto cerebro puede haber ahí? 1 mililitro, 2 mililitros, 5 mililitros de centímetros cúbicos de cerebro que ya está desvitalizado y no está cumpliendo ninguna función. Sí es impresionante, pero no está cumpliendo ninguna función y no lo está descompensando, o que el paciente está obstruido. Claramente el paciente obstruido se va a morir y no por el cerebro que salió por el oído. Entonces, esto es una cosa a tener muy en cuenta, ¿sí? Otra cuestión a evaluar, nosotros durante la evaluación y observación inicial de los pacientes, hablo de nosotros como neurocirujanos, ¿sí? Tenemos que ser muy concisos y prácticos y no es muy difícil ponerse a hacer disquisiciones muy finas sobre la sintomatología y sobre la semiología del paciente. Entonces, vamos a puntos específicos, puntos álgidos que nos van a cambiar la conducta, ¿sí? Uno de los puntos semiológicos que nos cambian la conducta es la evaluación de las pupilas. Acá tienen un cuadrito donde pueden ver los distintos tipos de pupilas que podemos encontrar, no solo en los pacientes traumatizados, cualquier paciente. Y vemos dónde pueden encontrarse las distintas lesiones. Sin duda que para nosotros una de las cosas más importantes es la midriasis unilateral reactiva, que le decimos anisocoria, la midriasis bilateral arreactiva, también son cosas que cambian el pronóstico y cambian la conducta en neurocirugía, y las pupilas medias arreactivas, ¿sí? El resto de las pupilas no tienen tanta influencia en la conducta. Para ser claros y para tener, como si se quiere, una mnemotecnia, siempre que las pupilas sean reactivas a la luz, siempre que sean reactivas, nos va a marcar un mejor pronóstico que si llega a ser arreactivo. Entonces, fíjense, yo lo que les decía, las cosas que marcan, las pupilas que nos marcan un mal pronóstico nos cambian la conducta. Las medias arreactivas, la midriasis unilateral reactiva y la midriasis bilateral reactiva. Estas son las tres que nos marcan cambios en la conducta y en el pronóstico. Mióticas reactivas, puntiformes reactivas
y miótica unilateral reactiva son cuestiones más, no vamos a decir banales, pero no van a hacernos un gran cambio en la conducta del paciente. Y fíjense que siempre que las pupilas son reactivas, más allá del lugar de la lesión, hagan el ejercicio de leer las etiologías y siempre van a ser patologías médicas, casi siempre van a ser patologías médicas o patologías neuroquirúrgicas que no tengan una conducta quirúrgica urgente, como las pupilas mióticas reactivas, que son en general por comas metabólicos o reanimaciones transitorial, pero la inicial, o sea, inicialmente. Pasa que es muy difícil, tanto en las pupilas puntiformes como en las pupilas reactivas, jugarse a que por una reacción, excepto que en la tomografía tenga una imagen muy subjetiva, porque la mayoría de las veces son por intoxicaciones, ¿sí? O por comas metabólicos o por intoxicaciones, las pupilas mióticas. Entre mióticas y puntiformes es muy difícil de diferenciarlo. Hay cuestiones que son muy subjetivas en cuanto a las medidas. Eh, Hay aparatos para medir midriasis, para medir el tamaño pupilar, un pupilómetro, pero bueno, no es algo que se use habitualmente en nuestra práctica. Eh, Otra cosa que vamos a tener en cuenta en el momento de la evaluación inicial, estamos hablando inicial es el paciente que vemos en la camilla, en el shock room en la sala de guardia, que recién llega y está lleno de sangre y no sabemos, digamos, hay que empezar a atenderlo y no tenemos tiempo para hacer una evaluación muy abarcativa de la sintomatología. Entonces vemos esto, vemos las pupilas, vemos datos orientadores de gravedad y no es un detalle que no pongamos datos de gravedad, sino datos orientadores de gravedad. ¿Por qué? Eh, estos signos que vamos a encontrar en los pacientes nos van a dar una pauta de que puede llegar a tener una, una lesión intracraneana, o una lesión que pueda llegar a comprometer la vida del paciente. Pero no quiere decir que por tener alguno de estos signos se los clasifique como traumas de cráneo grave, ¿sí? Vamos de vuelta. Que haya uno de estos signos que ahora vamos a ver no marca traumatismo de cráneo grave, sí marca un orientador de que puede llegar a ser grave, y para eso, para clasificarlo como grave o no, necesitamos hacer la escala de Glasgow. Es la única forma de decir que el trauma de cráneo es grave, ¿sí? Si no, por más que tenga todos los signos, toda la cara destrozada, todo lo que sea, no es un trauma de cráneo grave. Los datos de estos orientadores de gravedad, vamos a encontrar los ojos de mapache, ¿sí? Que hablan de fracturas de órbitas, el hematoma, equimosis retroauricular, que nos hablan de una posible fractura de base de cráneo, otorragia, que también nos habla de una fractura del peñasco. A esto podemos sumarle la otorraquia, que es la pérdida de líquido cefalorraquídeo. En la última clase hablamos de que eso se da cuando hay una ruptura de dura madre y aracnoides, entonces empieza a salir líquido cefalorraquídeo por la fractura. Y rinorraquia, también estamos hablando de una fractura de base anterior del cráneo. Entonces, estos son los signos orientativos, orientadores de la gravedad, ¿sí? Otros datos que nos van a orientar a la gravedad del trauma es otros traumas asociados, un paciente que tiene un trauma abdominal, un trauma de tórax y un trauma en el hombro derecho. Así como es muy difícil que se golpee la cabeza sola, es muy difícil que ese paciente no se haya golpeado la cabeza, ¿sí? Hay que pensarlo, por más que esté muy bien. Y la cinemática
del evento traumático, que es otra cuestión a tener en cuenta porque muchas veces estos pacientes venían en una moto, uno manejando y el otro como acompañante, y nos cuentan del equipo de emergencia que el acompañante murió en el acto, que ni siquiera llegó a la guardia y este parece que está perfecto. Puede ser que esté perfecto, pero ese paciente hay que tomarlo como una patología potencialmente grave, porque claramente si el acompañante se murió en el acto, ni siquiera llegó a tener una reanimación primaria, este paciente es muy probable que tenga alguna lesión. La escala de Glasgow es lo que nos va a marcar realmente la gravedad del trauma. Esto es lo que marca o estratifica la gravedad del trauma. Bueno, ustedes ya la conocen, pero vamos a repasarla rápidamente. Tiene tres modalidades a evaluar: la motora, la verbal y la ocular. La motora tiene un puntaje del 1 al 6, la verbal del 1 al 5 y la ocular del 1 al 4. Ahí tienen las distintas respuestas que podemos obtener según la respuesta motora, verbal y ocular. Y se van sumando cada uno de los puntajes, ¿sí? El puntaje mínimo va a ser 3 y el puntaje máximo va a ser 15, ¿sí? Esto es lógico olvidársela a las escalas, como cualquier escala, pero es muy útil en cualquier guardia que hagan, en cualquier lugar donde estén, tenerla siempre presente, siempre algún recordatorio, alguna ayuda a memoria. Con esta escala, sobre todo si van a haber pacientes traumatizados, porque en base de esto nos regimos todos los protocolos de atención de estos pacientes, ¿sí? Hay que tener en cuenta que de esta escala, la estratificación de gravedad, hay una de las modalidades, hay una de las evaluaciones que tienen un mayor impacto sobre el pronóstico del paciente, que es la respuesta motora. La respuesta motora en un paciente que tiene una buena respuesta motora probablemente tenga un mejor outcome, una mejor evolución a largo plazo que el paciente que tiene una respuesta motora desfavorable. ¿Y a qué le decimos respuesta motora desfavorable? En general hablamos de favorable cuando tiene una flexión anormal o extensión anormal. También en el caso de no que tenga ninguna respuesta. Pero bueno, cuando tiene 3, 2 o 1 puntos de motor, nos está hablando de un daño del sistema nervioso grave y muchas veces irreversible. Fíjense que tenemos rigidez de decorticación o rigidez de celebración. Son la mayoría de las veces irreversibles. No siempre, pero bueno, es a tener en cuenta. Bien, una vez visto esto, vamos a reparar un poco en lo que vimos la semana pasada, que es esta fisiopatología del daño cerebral, en donde fíjense este cuadro realmente bastante intuitivo y práctico, donde vemos que inicialmente hay una injuria primaria, ¿sí? Que habíamos acordado que era el daño primario al trauma. Esto va a llevar indefectiblemente a una injuria secundaria, que es el daño posterior al trauma. En el cuerpo vamos a tener eventos intracranianos y eventos sistémicos. Dentro de los eventos sistémicos vamos a tener hipotensión e hipoxia. Siempre, o sea, hablando potencialmente, no es que una injuria secundaria sí o sí va a llevar a esto, pero bueno, potencialmente puede haber hipotensión o hipoxia, sobre todo en los pacientes politraumatizados. Y esta hipotensión e hipoxia va a llevar a isquemia cerebral, y esta isquemia cerebral va a llevar a hipertensión endocraniana secundariamente.
Por la otra rama tenemos eventos intracranianos, ¿sí? Estos eventos intracranianos nos van a hacer una alteración del flujo sanguíneo cerebral, una alteración del metabolismo cerebral, el volumen sanguíneo central va a estar alterado y también va a haber una respuesta inflamatoria. Con estas características de los eventos intracranianos, si no hacemos nada y no detenemos este proceso, también va a llevar a edema cerebral. Y el edema cerebral va a llevar a isquemia y a hipertensión intracraniana. Y acá entramos en un loop, porque la hipertensión intracraniana, si bien la flecha no lo dice, también lleva a isquemia y a edema cerebral. ¿Por qué? Porque al aumentar la presión del cráneo, tenemos que tener una mayor presión de perfusión, o sea, tenemos que tener una mayor presión arterial para llegar a una buena presión de perfusión, y en caso de no hacerlo, de no tener una buena TAM, vamos a perpetuar la isquemia y el edema cerebral. Y en algún momento hay que cortarlo porque si no, el paciente directamente, esto es incompatible con la vida. Bien. Y estos son unos cuadros muy interesantes que siempre presentamos como para graficar la importancia de la atención primaria de estos pacientes. Esto lo pueden encontrar en el libro de Previliano, de hecho es una presentación del doctor Previliano, donde él compara la evolución de los pacientes ingresados al Hospital Fernández y los divide en aquellos pacientes sin hipotensos o con una hipocámnicos, ¿sí? O hipoxémicos, y los hace distintos grupos y se fija el GOS, que el GOS significa Glasgow Outcome Scale, que eso implica cómo se fue el paciente de la institución. ¿Sí? Es una escala de Glasgow modificada de outcome. Y tiene 5 puntos, 4 y 5 son los más favorables, 4 y 5 son pacientes independientes, 3 es moderado, 1 es muerto y 2 severamente secuelado. Entonces veamos, fíjense en el primer grupo, que son pacientes que al ingreso no tenían hipotensión. Fíjense, no tenían hipotensión, un 60% tuvo una favorable evolución, 60% contra un 40% que tuvo una evolución mala o moderada. Entonces, cuando vemos los pacientes que tuvieron hipotensión inicial y los que tuvieron hipotensión tardía, vemos que los que tuvieron hipotensión, ambos tuvieron mal pronóstico. Fíjense que la barra roja es la que marca el muerte o severamente secuelado, y tanto los que tienen hipotensión inicial como hipotensión tardía tuvieron una evolución no favorable, pero los que tuvieron hipotensión tardía tuvieron peor pronóstico que aquellos que tuvieron la inicial, y los que tuvieron ambas, casi la mayoría, o sea, casi todos, terminaron, digamos, falleciendo o quedaron muy secuelados. Este es el gráfico de hipoxia y de hipotensión. Fíjense, este es el que habíamos visto antes de hipotensión inicial. Aquí vemos hipoxia inicial y acá vemos cómo sube mucho los malos pronósticos cuando presentan ambas, hipotensión e hipoxia, que si recuerdan es lo que habíamos visto acá, que los pacientes que tienen hipotensión e hipoxia van a llegar a una isquemia importante. Entonces, los que tienen ambas, la mortalidad es altísima, y los que tienen ninguna, la evolución más favorable fue una característica de jerarquía en este grupo. Lo mismo vamos a ver con la hipoxia y la hipotensión.
tardía, cuando se dan ambas, la mortalidad aumenta mucho. Fíjense que hay una diferencia entre cuando tienen hipotensión inicial e hipoxia inicial, la mortalidad es más alta que en la tardía. Por eso, digamos, el tema de recalcar la evaluación y la atención inicial de estos pacientes. Y el gráfico es completamente distinto en esos pacientes donde se aseguró que no tuvieran hipoxia y no tuvieran hipotensión. Bien, fíjense. Entonces, vamos a ver dónde atendemos cada uno de estos pacientes. El trauma de cráneo grave, sin dudas, sin ningún lugar a dudas, hay que atenderlo en un centro de tercer nivel con neurocirugía, terapia y tomografía, sí o sí. No hay opciones, ¿sí? El trauma de cráneo moderado también hay que tenerlos en centro de tercer nivel con acceso a terapia y a neurocirugía en función de los hallazgos tomográficos, ¿sí? A lo mejor, muchas veces un trauma moderado es moderado por intoxicación y se lo puede esperar en un centro de complejidad media hasta ver la evolución de esos pacientes. Sin duda que hay que hacer una tomografía, sí o sí, en cualquier trauma moderado, no importa si hay intoxicación o qué haya, por qué tiene alterada la conciencia, pero a veces se puede esperar y luego trasladar a una terapia. Y los traumas de cráneos leves hay que estratificar el riesgo. Hay una publicación italiana que es una estratificación de riesgo de trauma de cráneo leve que la van a poder encontrar dentro de los documentos adjuntos, donde tiene estos gráficos bastante interesantes y los divide en grupos. Tiene un grupo 0, donde tenemos el paciente orientado temporoespacialmente y con un hallazgo de 15 puntos, y se fija si tiene alguna de estas características: scalp, dolor en la zona de impacto, vértigo, y si no tiene alguna de las otras, de pérdida de conciencia, amnesia, cefalea difusa y vómitos. El grupo 1 tiene algunas, o sea, estas son las características que tienen que tener. Puede tener o no algo de esto, y seguramente no tiene que tener el grupo 0 algo de esto. El grupo 1 ya sí tiene una de esas características, y entonces del grupo 0 no hay problema. El grupo 0 sabemos que es un grupo con muy bajo riesgo, pero el grupo 1 ya nos dice, bueno, el grupo 1 tiene algo de riesgo, vamos a hacer una observación por 6 horas y una valoración neuroradiológica. Hay que hacer una evaluación con tomografía. La radiografía de cráneo hoy en día la dejamos de lado, realmente trae más dudas que certezas. A veces se usa en los pediátricos, pero en lo posible ni siquiera pedir una radiografía de cráneo, porque en un paciente que está con un trauma, y sobre todo si vamos a evaluar el resto del cuerpo con una tomografía, hay que pedir una tomografía de cráneo y cervical sí o sí. Y en caso de tener lesiones intracraneanas, hay que hacer una interconsulta neurocirugía. Eso es claro, ¿sí? Si no tiene lesiones intracraneanas, se puede observar por 24 horas y después darle el alta. Tenemos el grupo 2, que el grupo 2 es un paciente desorientado con un Glasgow de 14 y puede tener o no alguna de estas características. Entonces, este grupo 2 los vamos a dividir también sí o sí tomografía, y se ve si tiene una lesión intracraneana, interconsulta neurocirugía; sin lesión intracraneana, observación clínica y alta si tiene estabilidad neurológica pasada unas 12 o 24 horas.